Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Hola mis amados hermanos, nuevamente bienvenidos al Estudio Bíblico en Casa. No sé si alguien allá en casa, donde quiera que ustedes estén, recuerda dónde nos quedamos la última vez o qué parte del libro de Apocalipsis estamos estudiando, porque recuerden, estamos haciendo un estudio del libro de Apocalipsis, pero esencialmente estamos hablando sobre las 7 iglesias del Asia Menor. Ya casi salimos de todas ellas, y esto que estos solo son los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Hemos cubierto 5 prácticamente de ellas, y hoy vamos a intentar cubrir la número 6 y la número 7. La número 6 es la iglesia de Filadelfia y está en el capítulo 3. Vamos a comenzar en el verso 7, por favor, del capítulo 3 de Apocalipsis. Verso 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta era una de las iglesias que más quería yo llegar a tocar, porque es una de las iglesias que tiene prácticamente solo cosas buenas. Es la única iglesia que no tiene un solo reclamo. Contrario a la iglesia de Sardis, de Sardis, es la única iglesia que no tiene ningún complemento, ningún cumplido, nada bueno. Y a esta es la única iglesia, la iglesia de Filadelfia, que no tiene ni un solo reclamo de parte del Señor. Así que es interesante cómo estas dos iglesias son completamente diferentes. Es que la iglesia de Sardis, como les decía, representa ese periodo en donde la iglesia cristiana de aquella época, la iglesia universal, años 1500, años 1700, se apartó totalmente de la verdad y solo quedó un remanente, un movimiento reformador. Pero ahora entramos a los años 1700, 1800, principios de los 1900, es históricamente el periodo que cubre la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fileos. Vamos a ver entonces cómo el Señor le habla a esta iglesia. Se dice históricamente que esta ciudad la ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 189 antes de Cristo por un rey, el rey de Pérgamo llamado Eumenes el segundo. Y se dice que la fundó precisamente para honrar a un hermano en la carne de él, Átalo II, así se llamaba el hermano de él, Átalo, y lo hizo para honrar a su hermano. Por eso, de ahí el nombre de Fileos, de Filadelfia, porque él quería honrar a su hermano que había jugado un papel muy importante para que ahora Eumenes estuviera en un lugar de autoridad. En agradecimiento y en honra a su hermano, funda la ciudad de Filadelfia. Más tarde es ahí en donde el apóstol Pablo contribuye precisamente a establecer también una iglesia a través de la predicación en toda el Asia Menor. Esta ciudad de Filadelfia
históricamente había cambiado 3 veces de nombre. Fíjense que la primera vez se llamaba Filadelfia, por supuesto, luego se llamó Neocesarea y al final le pusieron Flavia, ¿verdad? Porque por distintas instancias, Neocesarea porque estaba sobre una placa tectónica, hubo grandes terremotos que la destruyeron, la reconstruyó Tiberio y por eso le puso Neocesarea. Más tarde fue Vespasiano quien le volvió a cambiar el nombre y le puso Flavia. Les digo todo esto para que ustedes tengan una idea de qué se trata y con quién estamos tratando cuando se refiere a la iglesia que está en Filadelfia. Bueno, miren cómo comienza la carta. Recuerden, a cada iglesia se le revela el Señor según la necesidad de cada iglesia. A cada iglesia le habla según lo que el Señor ve que necesita y también le habla según lo que la iglesia, dónde está débil y qué tipo de promesa le va a hacer a esa iglesia. Por eso es que es importante prestar atención a esos detalles. El Señor comienza diciendo así: esto dice el santo, el verdadero. Interesante que el Señor se presenta como el santo y el verdadero a la iglesia de Filadelfia. Recuerden que históricamente esta iglesia representa los grandes movimientos misioneros que se desataron de los años 1700 a los años 1900. Sociedades bíblicas, movimientos misioneros. Hubo una explosión de Inglaterra a Estados Unidos, de Estados Unidos para el mundo entero. Fueron conquistados literalmente territorios geográficos que no habían gozado del evangelio. Parte de ese mover espiritual y de ese enviar misioneros a todas las naciones impactó a Guatemala también. Entonces estamos hablando de una iglesia que de verdad hizo honor a su nombre, de amor fileo. Esta es la iglesia que amó a su hermano, amó a su prójimo y lo que hizo fue enviar la palabra de Dios a todas las naciones y lo que hizo fue presentar al santo y al verdadero. Por eso el Señor se le revela así. Esta iglesia predicó que Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Fue en contra de la cultura, la contracultura, fue en contra de lo que ya había establecido o estaba establecido en distintos ámbitos políticos y geográficos. Fue la iglesia que no fue una iglesia de medias tintas, sino fue la iglesia que presentó claramente a Jesucristo como el único camino. Por supuesto, eso trajo una revolución espiritual, una revolución del evangelio a nivel del mundo. Y es por eso, de hecho, por ellos, es que nosotros todavía estamos gozando de grandes regiones convertidas al santo y al verdadero. Ellos no presentaron a Jesús como una de las múltiples opciones para ir al cielo. Ellos presentaron al Señor como el único y verdadero Dios. Por eso es que uno de los elogios que el Señor le da, le dice: no has negado mi nombre. Tenemos que detenernos aquí porque necesitamos orar. No hemos orado y creo que es importante que le pidamos al Señor que el resto de esta enseñanza nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de ver, Señor, sobre esta iglesia. Señor, aviva en nosotros la llama de Fileos, la llama de Filadelfia, la llama del amor al prójimo, al hermano. Ayúdanos, Padre, porque nos hemos enfriado en cuanto a misiones, en cuanto a llevar el evangelio a otras latitudes geográficas. Nos hemos enfriado, nos hemos acomodado y nos hemos, Señor, limitado a nuestro pequeño espacio y a predicar ahí a los mismos de siempre. Por favor, Señor, avívanos, despiértanos. No queremos ser como la iglesia de la Odisea, que no tiene necesidad de nada y está cómoda. Queremos ser más como esta iglesia, a la que no le reclamas nada y le felicitas por llevar tu nombre a todas las naciones, por no negar tu nombre, Padre. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús, nuestro Hijo amado, nuestro Salvador amado, nuestro hermano mayor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, también tenemos que aclarar algo acá. Diferente a la iglesia de Fileos, que no negó el nombre del Señor, hoy en día mucha gente se avergüenza del nombre de Jesús. Hoy en día la iglesia no está dispuesta a presentar a Jesús como el único y suficiente Salvador. Tristemente, la iglesia de hoy hace demasiadas concesiones con el mundo, con la sociedad,
y no es categórica en cuanto a que Jesús es el único camino al cielo. Hoy en día pareciera que el cristianismo busca agradar a todas las esferas de la sociedad para no sentirse amenazado. Y lamentablemente esto no ha hecho que la sociedad se vuelque a Cristo. Lo que esto ha hecho es que la sociedad nos vea ya no con respeto, sino ve que realmente no creemos el mensaje que antes predicábamos. Nos ven evidentemente como alguien que flaquea, como alguien que cambia, como alguien que no es estable y que no es fiel ni leal a la causa, sino que constantemente se adapta para quedar bien con todos los demás, algo que es muy triste. Sin embargo, a esta iglesia, el Señor le dice: yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Por qué le dice eso? Porque la iglesia misionera, la iglesia que envía gente a todas partes del mundo, necesita la llave. Necesita que se le abran los lugares que han estado, como se dice en términos de misionología, cerrados. Como se dice, la famosa ventana 1040, que cubre más o menos unos 93 países. Esa ventana 1040 es una de las áreas geográficas menos evangelizadas, parte del norte de África, cruza hacia Europa, llega hacia partes de Asia también. Es decir, es una ventana de la latitud 40 del grado 10, en donde se extiende a través de toda la tierra, en donde se aglutinan las áreas que más cerradas ha estado el evangelio, incluyendo China, Mongolia y ese tipo de países. Por eso es que el Señor le dice: yo tengo la llave y la llave te la entrego a ti. Con esa llave tú vas a poder entrar y predicar el evangelio en donde ha estado históricamente cerrado. Esta iglesia logró penetrar a esferas que ninguna otra iglesia ha logrado. Y quisiera hablarles, leí un testimonio maravilloso y poderoso de unos misioneros de la iglesia morava, es decir, la iglesia de Moravia en Checoslovaquia. Estos misioneros fueron los, diríamos, los precursores, ¿verdad? Juntamente con los baldanos, juntamente con los husitas, y luego vinieron los moravos que se establecieron sobre la base de los husitas de Juan Hus. Pero antes de decirles qué pasó con esta iglesia, porque es muy interesante, ustedes no se lo tienen que perder, vamos a hacer una pausa y quiero que por favor regresen porque tienen que escuchar esto. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de Refugio 4172-8205. Disponible las 24 horas. Esta iglesia de los moravos que les explicaba, esta iglesia surgió más o menos en los años 1400, 1415, por ahí, todavía está activa. Es una iglesia que tiene más o menos 895,000 miembros a nivel de todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de conocer a unos moravos en Costa Rica cuando estuve viviendo allá. Es gente que ama al Señor y es gente que todavía sigue creyendo en predicar el evangelio en otras naciones. Déjenme contarles qué pasó. Había una isla que el dueño era un inglés. En esa isla, este señor inglés, olvidé su nombre, él tenía más o menos unos 3,000 esclavos en la isla. Este inglés era un ateo, declarado ateo, y él había afirmado que por ser una isla, él no iba a permitir que ningún protestante llegara a esa isla a evangelizar a sus 3,000 esclavos que él tenía. Hubo 2 misioneros moravos que sintieron fuertemente el llamado del Señor para ir a evangelizar a esa isla. El problema era que, como ya les dije, no había una puerta abierta. Por eso es que escuchen las palabras del Señor. El que tiene la llave
el que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Por eso le dice eso a esta iglesia, porque es una iglesia que está buscando puertas abiertas para meterse y predicar el evangelio. Así que estos dos muchachos querían ir de misioneros a esa isla, pero no podían, hasta que finalmente descubrieron que solo había una manera de entrar a esa isla y predicar el evangelio. Y esa forma única, esa puerta, esa llave que abriría ese lugar, era que ellos mismos se vendieran como esclavos al británico que era el dueño de esa isla. Imagínense ustedes la decisión que tuvieron que tomar estos dos muchachos. Y sin pensarlo mucho, ellos estaban seguros que Dios los estaba llamando a predicar el evangelio en esa isla. A mí me impactó tanto este testimonio, porque sin pensarlo mucho decidieron que se iban a vender como esclavos, sabiendo que nunca más volverían a salir de ahí y nunca más verían a su familia, jamás volverían a abrazar a sus hijos o a su mamá o a su papá. Estaban decididos a irse totalmente y venderse como esclavos. Y déjenme decirles, así lo hicieron. Pero lo más impactante de esta historia es que el día que los despidieron en el muelle y ellos iban a partir para esa isla, la gente lloraba, la gente por supuesto sabía que nunca más los iban a volver a ver y admiraban el sacrificio que ellos estaban haciendo. Pero la manera en que estos muchachos contestaron cambió la historia. De hecho, es uno de los lemas de la iglesia morava. Estos muchachos dijeron: gloria al Cordero que fue inmolado, sea él el receptor del fruto de su sacrificio. Es decir, lo que le dijeron a la gente es: no lloren por lo que nosotros vamos a hacer. No hemos hecho nada comparado con lo que el Cordero que fue inmolado sufrió. Reciba el Cordero inmolado el fruto de su sufrimiento. ¡Wow! Esa es una manera tan diferente de pensar. No se compara a la forma en que nosotros pensamos hoy. Hoy nosotros pensamos en nuestro beneficio, en nuestra comodidad y qué me van a dar y peor si me va a tocar sufrir un poquito y si va a haber calor o van a haber zancudos o no va a haber algo para mí, cuánto me van a pagar. Pero esta gente tenía otra manera tan diferente de pensar. Por eso es que es la iglesia del amor fileos. Es la iglesia que trasciende, no encuentra un no como respuesta, no acepta, un no como respuesta. Es la iglesia que busca puertas abiertas. Y el Señor se lo promete, le dice: yo tengo la llave que abre las puertas que en este momento están cerradas. Y díganme ustedes, ¿a qué país no ha llegado el evangelio cuando el Señor le da la llave a un movimiento misionero? No hay ni China, ni Rusia, ni la ex Unión Soviética, ni ningún país ha podido cerrarse, ni Corea del Norte se salva, aunque ellos creen que son una nación hermética y cerrada en donde no ha entrado el evangelio. Allí está el evangelio. Por supuesto que persiguen a los cristianos, persiguen a los pastores, pero aún allí el Señor ha abierto una puerta, porque este mensaje del evangelio ha de predicarse en todas las naciones, sin importar cuán cerrada parezca una puerta. No es casualidad que el Señor se presente como el que tiene la llave y que abre las puertas para la gloria de Él. Mire lo que dice. Dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. Ahora, esta profecía, esta promesa era una profecía del libro de Isaías en el capítulo 22 y verso 22, se los leo. Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, hablando de Jesús, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Aquí hay una parte de la historia bíblica que no me voy a detener a hablar porque es bastante extensa y no me quiero detener realmente, más que solo quiero decirles que ya había profetizado Isaías, había dicho también en el capítulo 9 que el principado de su reino estará sobre su hombro, dice. Y ya aquí dice que el Señor tendría esa llave sobre su hombro. Mis amados hermanos, ¿acaso no fue Jesús el que dijo que la iglesia, prevalecería, su ataque sería exitoso contra las puertas del Hades? Y esas puertas tenían que caer, tenían que abrirse. Es irónico que hay regiones que tienen puertas abiertas y no entran, no las aprovechan. Y hay regiones que están esperando que se abra una pequeña puerta para poder entrar con el evangelio.
Guatemala, Centroamérica, Latinoamérica en general, este continente goza de puertas abiertas. Este continente tiene, Jesús le entregó la puerta, la llave, y me pregunto cuánto realmente estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con la puerta tan grande que se nos abrió? Mientras que del otro lado del mundo, muchos de nuestros hermanos en Pakistán, en Afganistán, en Irán, en Siria, están esperando que se abran un poquito más las puertas porque están ansiosos de predicar el evangelio. Hago un llamado para que aprovechemos la puerta que tenemos abierta. Hago un llamado para que veamos lo que el Cordero se sacrificó, no lo que vamos a hacer nosotros. Aquí no hay comparación. No importa lo que nosotros hagamos, jamás se puede comparar con lo que el Cordero sufrió. Por eso es que está escrito también en Isaías, dice: mi siervo amado, el siervo humilde, verá el fruto de su aflicción y quedará su alma satisfecha. De eso se trata, de que Cristo pueda decir: valió la pena haber muerto de esa manera en aquella cruz por la humanidad perdida. Porque ahora nosotros, con esa llave, podemos ir y abrir puertas y llevar el evangelio a toda criatura. Tenemos puertas abiertas, como este medio de comunicación, como son las redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp, lo que sea, ¿verdad? Tenemos puertas abiertas. Por favor, prediquemos el evangelio. Ya no publiquemos tanta tontera. Prediquemos el evangelio, aprovechemos, porque no es que yo esté profetizando mal, pero un día muchas de estas puertas se cerrarán. Y no estoy hablando tonteras. Facebook poco a poco va cerrando la puerta al evangelio. Poco a poco va restringiendo lo que se puede y no se puede decir. Poco a poco va cerrando el espacio, controla mucho lo que nosotros decimos. Por supuesto, hay otros grupos que realmente son del diablo, pero que tienen mayor libertad para expresar lo que piensan o lo que opinan en esa red social de Facebook. Así que ahora que todavía se puede, nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad que el Señor nos da. Miren lo que le dice en el verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y quiero enfocarme en esto, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué le dice a la iglesia que tiene poca fuerza? Porque los movimientos misioneros no son populares dentro de la iglesia. Siempre es como un departamento, el departamento de misiones. Hermanos, vamos a levantar una ofrenda para las misiones. Cuesta. Es algo que hay que luchar. El movimiento misionero siempre tiene que luchar en contra de nuestra indiferencia, en contra de nuestra apatía. No es ningún misterio para nosotros que de lo que más padecen los misioneros es de falta de apoyo. Tienen el deseo, quizás tengan el entrenamiento, posiblemente tengan la confirmación de Dios para ir, pero con lo que más padecen los misioneros es la falta de recursos. Muchos misioneros van temporalmente y luego tienen que regresar porque ya no hay quien los apoye, y por eso le dice: aunque has tenido poca fuerza. ¿Cómo sería de maravilloso cambiar nuestra manera de pensar? Que el Señor reprenda al diablo cuando los cristianos piensan: ¿para qué vamos a ir a otro país? ¿Para qué vamos a gastar, dicen, dinero en otro país cuando aquí hay tanta necesidad? Esa es la manera más absurda de pensar para un cristiano, porque el evangelio por naturaleza es misionero. Sin las misiones no existe el evangelio, y el evangelio es para las misiones. De tal manera que si nosotros estamos hoy aquí es porque alguien creyó en ese llamado misionero, alguien apoyó para que viniera el evangelio a nuestro propio país, y sin ese apoyo, sin esa fe, sin esa convicción, aunque sea con pocas fuerzas, pero vinieron a nosotros para traernos el evangelio de la paz. Por eso, mis amados hermanos, si tenemos que levantarnos y despertar, es en cuanto al movimiento misionero, es en cuanto a sembrar para las misiones, apoyar a las misiones, orar por las naciones, bendecir a los misioneros. Y aprovecho para invitarles, por favor, a apartar algo de sus finanzas, de su tiempo de oración, para apoyar misioneros y para orar por ellos, porque seguramente a veces sentirán que sus fuerzas son escasas. Por eso le dice esto a esta iglesia, pero también le promete que lo va a hacer
columna, le dice, en su templo, y nadie lo va a poder mover, porque son los pilares que sostienen este mensaje. Es la gente que no ha negado el nombre del Señor y que están dispuestos a ir a donde el Señor los envíe. Quiero que hagamos oración, por favor, y que tomemos un momento para orar por los misioneros, por las misiones y por todos aquellos que están precisamente allá con punta de lanza en ese campo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, perdónanos por nuestra indiferencia, nuestra apatía, perdónanos por nuestra falta de amor filial, perdónanos, Padre, porque estamos dispuestos a gastar en cohetes, en tonteras, en cualquier cosa y no podemos invertir en las misiones. Padre, perdónanos, por favor, perdónanos, Padre, porque tú nos has dado recursos y si la iglesia se uniera, no habría por qué decir que no hay. Si nos uniéramos, habría más que suficiente para predicar el evangelio en todas las latitudes, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido por los misioneros, te pido por aquellos que están padeciendo, te pido, Señor, por aquellos que están esperando una ofrenda, un milagro, que no tienen para comer, que están siendo perseguidos. Te pido, Señor, que no falten sus fuerzas, levántalos en el nombre de Jesús. Te pido por aquellas naciones que están cerradas, que se abran al evangelio en el nombre de Jesús, por aquellas regiones donde quizás hay, Señor, espacios de una tribu, una lengua en donde no se puede predicar. Quizás en el país se puede predicar en general, pero hay regiones en donde no se puede llevar el evangelio, como es el caso de China. En el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra prevalezca. Hacemos intercesión y oración hoy, Padre Celestial, para que la palabra, Señor, llegue a todos estos lugares, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que por misericordia y por amor a ti nos permitas participar activamente, Señor, de las misiones. En el nombre de Jesús. Amén. Los espero en el próximo programa. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.